Bendiciones, bendiciones a todos. Qué bueno estar nuevamente en la casa del Señor. Nuevamente, para los que no me conocen, soy el pastor asociado Community of Hope en español, Michel Nazario. Estamos muy alegres y contentos que estén con nosotros. En este domingo, si nos están visitando por primera vez, reciban un abrazo fraternal de nuestra iglesia. Sepan que los amamos muchísimo y nos sentimos bien honrados de que nos estén visitando en esta tarde, igualmente los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, empezamos una serie nueva que está basado en las últimas palabras de Jesús, de ahí el video que vieron, las famosas últimas palabras de Jesús. Este miércoles, según la tradición cristiana, celebramos el miércoles de cenizas y da inicio a lo que se conoce en los círculos cristianos como la Cuaresma, que son los 40 días, excluyendo los domingos, previo a la celebración de la Pascua. Y es un momento de preparación espiritual donde reflexionamos sobre ese evento, la pasión de Jesucristo, Dios que se encarnó y hizo hombre para habitar entre nosotros, para enseñarnos el camino a seguir, para ofrecer su vida en sacrificio por nosotros, murió y resucitó para nuestra salvación. Y durante esta época de Cuaresma, la tradición religiosa, algunos de ustedes pues quizás hayan participado en esto también, las personas hacen muchos sacrificios, algunos ayunan en preparación para la Cuaresma. Hay una costumbre, una tradición religiosa que no comen carne los viernes, comen más que pescado. ¿Han oído eso, esas costumbres? Comer más que pescado. Y hay diferentes cosas que las personas hacen en preparación, pero eso no es lo importante. Lo importante es preparar nuestros corazones, tener la actitud correcta para la celebración de esa Semana Santa. Y no sé ustedes, pero cuando yo me mudé para acá, y me imagino que para la mayoría de ustedes también, hubo mucha planificación, mucha anticipación. Hubo una logística de dónde voy a trabajar, en qué escuela vamos a meter a los niños, dónde vamos a vivir, cómo es la comunidad donde vamos a vivir, a qué iglesia vamos a asistir. Y hay todo un proceso de planificación logístico, pero también había un componente mental y emocional al respecto. Una expectativa, una nueva esperanza. Vamos a empezar nuevamente nuestras vidas en un lugar distinto. ¿Cuáles son tantas oportunidades que tenemos? Mejor estilo de vida, mejor calidad de vida, mejor trabajo. ¿Cuáles son los sitios que podemos visitar? Y la Cuaresma es similar a eso, donde estamos preparando nuestros corazones para cuando el Señor, para celebrar la Pascua. Y durante este próximo mes de Cuaresma vamos a estar enfocados en un pasaje bíblico que está en Juan, capítulo 13 al 17. Son 4 capítulos del libro de Juan. Casi una tercera parte del libro, o una cuarta parte del libro, se dedica a esta escena donde Jesús está en el aposento alto celebrando la Santa Cena. Y ustedes han visto este cuadro, es el que más conocen, que es la Santa Cena de Jesús, o la última cena en el aposento alto. Ya dentro como de un mes sale The Chosen, que es la próxima imagen que vamos a ver. Tremenda serie, si no lo han visto se lo recomiendo. Es extraordinario. Esa es la imagen de la escena de la Santa Cena en la serie The Chosen. Empieza en los cines dentro de un periodo, entiendo que como dentro de un mes. Así que las últimas palabras de Jesús que Él pronunció durante este periodo son bien importantes, porque eran sus últimas palabras. Y no nos vamos a enfocar en palabras específicas, sino en conceptos, en enseñanza que nos quería dar a nosotros. Piensen ustedes, si se pueden imaginar que ustedes estén conscientes de que les queda poco tiempo de vida, quizás días o semanas. ¿Cuáles son las últimas palabras que ustedes quisieran compartir con sus hijos, con familiares, con amistades? Deben ser unas palabras importantes.
Es el legado que tú vas a dejar. Son tus últimas enseñanzas, son tus últimos consejos. Así Jesús dedica gran parte de su discurso en estos 4 capítulos de Juan a proferir estas últimas enseñanzas al Señor. Y vamos a estar enfocados en eso durante este mes. Así que vamos a empezar en el capítulo 13, versículo del 1 al 17. Y los invito, por favor, a aquellos que puedan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y esto es una escena que muchos conocemos. Esto sucedió en la cena precisamente lo que vamos a leer. Y vamos a desmenuzar esa escritura para ver lo que el Señor tiene que enseñarnos. Y así dice la palabra del Señor nuevamente, Juan 13, del 1 al 17. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra griega ahí de que los amó hasta el fin se traduce los amó completamente o los amó a la perfección. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre, pidiéndote que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú te glorifiques en nuestros medios. Te pedimos un mover de tu Espíritu Santo en medio de esta congregación, que tú abras nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra y que tu palabra produzca fruto abundante, cambio y transformación de vida, y que podamos salir de aquí distintos a como entramos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Bien, vamos a darle un poquito de trasfondo histórico a lo que está pasando. Dice en Juan, el primer versículo, que se acercaba la fiesta de la Pascua. La Pascua era una de 3 festividades judías que se requería peregrinaje. Los varones judíos tenían que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y esta era una de las fiestas donde iba mucha gente a Jerusalén
para celebrar la Pascua. Pero si eras uno de los discípulos, sucedió muchas cosas en las semanas previas. Ellos vivieron como una montaña rusa de eventos y sucesos que tuvo que haber producido muchas emociones en la vida de los discípulos. Primero, Jesús resucitó a Lázaro hace quizás 1 o 2 semanas previo a eso. Varios días antes hubo la entrada triunfal a Jerusalén, donde el pueblo salía a aclamar al rey de los judíos: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y tendían sus mantos, se quitaban los mantos y los tendían delante de Jesús, y las ramas y las palmeras los tendían delante. Por otro lado, los líderes religiosos, los fariseos, estaban buscando a Jesús para matar a Jesús. Y en medio de todo esto, el Señor le dice: vamos a ir a celebrar la Pascua. Quiero tener esta cena con ustedes. Así que pueden imaginarse todas las emociones de estos discípulos. Y lo interesante es que Jesús celebra esta Pascua en un aposento alto, que tengo una ilustración de eso. El aposento alto era la torre o un cuarto, un aposento que estaba encima de la estructura de las casas en el Medio Oriente. Y aún hoy en día existen casas así. El primer piso quedaba muy pegado de la carretera, de la tierra, y estaba bien polvoriento. Y hacía un calor sofocante dentro de esas casas. Pero el aposento alto era un lugar que quedaba arriba en el techo, era usualmente más amplio, mejor amueblado, más limpio porque no se ensuciaba con el polvo de la carretera. Y era el lugar donde llevaban los huéspedes, era un lugar fresco, había muchas ventanas y puertas y el viento corría, así que era un lugar chévere para celebrar esta cena. Y esto el Señor había preparado, había planificado para celebrar esto con sus discípulos. Y pueden creer de que una cuarta parte del libro de Juan, él se dedica a lo que ocurrió en esa habitación, en ese aposento alto, como lo que estamos leyendo aquí. Pero Juan no entra en mucho detalle. Quiero traer del libro de Lucas, que nos va a dar un poquito más de detalle de lo que está ocurriendo aquí en este escenario. A mí me encanta este recurso bíblico que se llama Armonía de los Evangelios, que te permite ver estas escenas uno al lado del otro y cómo lo narran los diferentes evangelistas. Y esta escena de la Santa Cena está escrito en los 4 evangelios con algunas cosas distintas. No quiere decir que es una contradicción, sino que cada escritor lo está viendo y escribiendo desde su punto de vista. Así que cuando uno compara y ve lo que sucedió en Mateo versus lo que sucedió en Marcos y Juan, uno puede tener un cuadro más grande de lo que está ocurriendo. Y en Lucas, el capítulo 22 de Lucas, le quiero leer un pasaje porque explica cómo fue que llegaron ahí a ese sitio. Dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua en ese lugar. Suena como si, y algunos comentaristas señalan de que Jesús pudo haber planificado de antemano con el dueño de la casa su estadía allí, porque le dio instrucciones específicas a los discípulos. Jerusalén estaba lleno de gente, los líderes religiosos están buscando a Jesús para matarlo, y le dijeron a Pedro y a Juan, él le dijo: cuando entren a la ciudad van a ver un hombre con un cántaro, síganlo, y en la casa donde entren, pregúntenle al dueño dónde es que vamos a celebrar la Pascua. Así que ellos hicieron así, quizá para pasar un poco desapercibidos. Pero vamos a regresar
ahora a Juan, estamos en Juan capítulo 13, capítulo 13 del 2 al 5. Miren qué interesante. Llegó la hora de la cena. Llegó la hora de la cena. Hay algunas traducciones bíblicas que dicen la cena estaba en progreso o estaban cenando en la mesa. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa. Están cenando. De pronto Jesús se levanta de la mesa. Se quitó el manto. Recuerden que días antes estaba el pueblo aclamando al Señor y poniendo sus mantos delante del burro donde Jesús iba montado, aclamando al Rey que viene en el nombre del Señor. Y ató una toalla a la cintura. Imagínense los discípulos, se pueden imaginar, están cenando con Jesús y de momento Jesús se levanta. Y si leen el capítulo 22 de Lucas, lo que va a ocurrir ocurre después de la comunión, después de que Jesús parte el pan y este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, hacer esto en memoria de mí, esta es la sangre del nuevo pacto. Después que Jesús hace todo esto, es que ocurre lo que estamos viendo aquí. Así que él se levantó de repente y vamos a ver en Lucas por qué fue que él se levantó. Pero ¿qué fue lo que comenzó a hacer? Comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús, el Rey de Israel, el Dios encarnado, llega al mundo, está a días de ser crucificado y él sabe que va a ser crucificado. De que el viernes, el jueves en la noche lo van a apresar esa misma noche y va a entregar su vida. Y él se levanta a lavarle los pies a sus discípulos. Y eso para nosotros pues quizás no tenga mucha, como que no hace clic en nuestras mentes, pero para esa época se acostumbraba en las casas, porque eran bien polvorientas y las personas usaban sandalias con cordones, venían con los pies sucios. Había un esclavo que estaba dedicado a lavarle los pies a las personas que venían a las casas. Pero según los rabinos judíos, eso no podía hacer cualquier esclavo. Tenía que ser un esclavo no judío, porque el acto de lavarle los pies era tan denigrante y tan bajo que el esclavo no podía ser judío para lavarle los pies a las personas que están visitando. Sin embargo, el Dios del universo, el creador, el que estuvo presente, él se quita su manto, pone una toalla alrededor de su cintura y se encorva a lavarle los pies a los discípulos. ¿Y por qué fue que él se encorvó y hizo eso? Si buscan en Lucas otra vez, capítulo 22, verso 24, dice que tuvieron además un altercado, esto en el medio de la cena, tienen un altercado, sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Recuerdan la serie pasada? ¿Cuál era el versículo lema de la serie? Ellos tuvieron esa misma discusión. ¿Quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Y el Señor trae un niño para decir, a menos que ustedes no se hagan como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Parece que no aprendieron la lección. Porque ellos siguen con el julepe de quién va a ser el más grande. Y los evangelios registran en varias ocasiones esa discusión. ¿Recuerdan cuando Juan y Santiago se le presentan a Jesús pidiéndole que uno se sentara a su diestra, el otro a su izquierda en el reino de los cielos, buscando posiciones en el reino de los cielos? Y los otros discípulos estaban muy enojados con ellos. Yo me imagino al Señor quizás ya un poco frustrado de que no acababan de aprender la lección. Y de ahí hay dos versículos donde él dice, entienden lo que estoy haciendo con ustedes. Y él tiene que demostrarle, ya no por parábola, ya no por enseñanza, sino físicamente demostrarle lo que él va a hacer. Lavarle los pies a los discípulos. Y como dije, el lavar los pies era un acto denigrante, era asqueroso. Si yo le pidiera a los ujieres
que vinieran aquí al frente con unos baños de agua para que le laven los pies a ustedes, quizá la mitad de la iglesia se levanta y se va, ¿verdad? Nadie me va a lavar los pies a mí. Pero era algo denigrante, pero el Señor hizo esto. Y no se trata porque Jesús dice en un versículo, no sé si tengamos el versículo ahí, creo que no. Me parece que no, pero que Jesús les dice que Él hacía esto para darles ejemplo, para que ellos lo hicieran. Pero no se trata de lavarle los pies a las otras personas. Se trata de vivir como Cristo vivió, de seguir el ejemplo que Jesús hizo. Y lo que vamos a tratar hoy es el tema de la humildad. La humildad. ¿Y qué es la humildad? Según el diccionario de la Real Academia Española, nos provee 3 definiciones de la humildad. Esta es la definición secular de la humildad. Virtud, dicen que es una virtud, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, lo que nos mueve a ser humildes, según el diccionario de la Real Academia Española, es que nosotros reconocemos que tenemos unas limitaciones y unas debilidades y somos motivados a obrar conforme a eso. La otra definición que ellos tienen es bajeza de nacimiento o de cualquier otra especie. No naciste en cuna de oro, ¿verdad? Naciste dentro de la pobreza y muchas personas se sienten que son humildes, que son menos cosas, que no son tan influyentes como las personas que son ricas. Y finalmente, sumisión y rendimiento. Quien lee esto piensa, pues una persona humilde, un cabizbajo, un penoso, una persona que tiene una autoestima bien pobre, que no tiene los recursos. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Eso es la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Pero el Señor nos enseña distinto. La humildad bíblica, una visión correcta de uno mismo ante los demás y ante Dios. Esa es la definición bíblica. Pero hay más definiciones. John Dickson, en su libro Humilitas es humildad en latín. Mira cómo lo define. Es la elección noble, es una elección noble de renunciar a su estatus y desplegar sus recursos o usar su influencia para el bien de los demás antes que para el bien propio. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Él renunció a su estatus para ofrecerse al servicio de la humanidad, humildemente a la humanidad. Y hay una cita que voy a compartir con ustedes, porque el cristianismo desde tiempos antiguos se consideraba la humildad como una virtud. Mira lo que Jesús dice en el verso 13 y 14, hablando de que, como la cita anterior, de que uno reconociendo sus virtudes decide, es la actitud noble de renunciar a sus privilegios para disponer sus recursos para el beneficio de los demás. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. Jesús estaba bien claro con su identidad. Si ven el versículo 3 de ese capítulo 13, él dice, el Señor estaba consciente de que el Dios había puesto debajo de él el dominio sobre todas las cosas y él sabía que venía de Dios y sabía que iba a regresar a Dios. Jesús estaba bien claro con su identidad, como debemos de estarlo nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. La humildad de nosotros como cristianos no se despliega a base de ser pobre o tener autoestima baja, sino de que lo que nos motiva es el saber que somos hijos de Dios y lo que nos motiva es el amor que Dios pone en nuestros corazones para con los demás, para servir a los demás. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
los unos a los otros. Y vamos a ver algunas citas de los cristianos de antaño. Esto es Juan Crisóstomo, siglo IV. La humildad es la raíz, madre, nodriza, fundamento y el vínculo de toda virtud. Agustín, principio del siglo V, le preguntaron a Agustín cuáles son las 3 virtudes o las 3 gracias que todo ministro debe tener. Y él dijo, humilitas, humilitas, humilitas. Del latín, humildad, humildad, humildad. Los ministros, los que sirven al Señor, deben de tener esa gracia, esa humildad como una virtud central en su vida. Y Jonathan Edwards, el siglo XVIII, debemos ver la humildad como una de las cosas más esenciales que caracteriza al verdadero cristianismo. Eso es la humildad según lo describen estas personas. Así que el Señor con el ejemplo nos hace un llamado a ser humildes, pero que la humildad es contracultural. La mayoría de las personas en nuestra cultura no ven la humildad como una virtud, sino como una debilidad. Y lo que nos enseñan en nuestra cultura es que nosotros debemos de estar buscando nuestro propio bien, que no debemos dejar que nos tomen advantage de nosotros, ¿no? Perdóname. Que no tomen ventaja de nosotros, muchas gracias. Que no tomen ventaja de nosotros, tenemos que buscar nuestro propio bien. Y eso es lo que nos enseñan. Y vamos detrás de las personas que son fuertes de carácter, que son influyentes, y no de las personas que son más humildes, mansos y humildes. Eso es lo que la cultura nos enseña a nosotros. Elegir la humildad no es fácil. No te traerá respeto, admiración ni riquezas en este mundo. Pero Jesús nos hace el llamado a ser humildes. A ser humildes según Él nos lo demuestra aquí. Somos llamados a ser humildes. Así que dentro del reino de Dios, aunque esto es contracultural, en el reino de Dios, esta es la virtud mayor. Nosotros no somos grandes porque hagamos sacrificios como lo hizo Jesús de crucificarnos, de azotarnos, de autoflagelarnos, de abstenernos de comer, de los ayunos y esas cosas. Nosotros nos hacemos grandes en el reino de Dios cuando nos encorvamos para servir a las personas. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. La humildad comienza con aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso fue la experiencia que tuvo Pedro con Jesús. Vamos a ir a ese versículo. Regresamos a Juan 13:6-10. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero lo entenderás más tarde. Y Pedro llegó a entenderlo bastante bien. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si nosotros no estamos receptivos primeramente al servicio y a la gracia de Dios en nuestras vidas, no vamos a tener parte con nuestro Señor. Tenemos que abrir nuestros corazones, aceptar su gracia y el servicio, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces Pedro dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Quien lee esta escritura, esta conversación, diálogo entre Jesús y Pedro, pensará, bueno, Pedro era bien humilde, mira las cosas que le dijo al Señor, pero yo tiendo a inclinarme con otros comentaristas como Charles Swindoll, que en su comentario bíblico, a ver si recuerdo el nombre del comentario, Living Insights, creo que se llama, es un comentario bíblico sobre Juan, dice que esto es no es una humildad, sino es como un orgullo aceptado, un orgullo de una persona que no quiere aceptar la gracia de otro, que se rehúsa a demostrar vulnerabilidad. Y él quiere demostrar de que él no necesita
de que el Señor le lave los pies. Por eso el Señor dice, no tendrás parte conmigo, y él no entendía tampoco. Más adelante en Lucas está la escena donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que una vez tú regreses y recuperes, puedes dirigir a tus hermanos. Y él dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir por ti. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Así que esa persona que era bien orgullosa y bien predispuesto y bien bocón, recibió una lección en humildad cuando él negó al Señor. Y su actitud cambió completamente. La humildad fluye de nuestra identidad en Dios. No lo que dice el diccionario de la Real Academia. Nuestra humildad no fluye de nuestras inseguridades, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. No, nuestra identidad fluye de nuestra identidad en Dios. Nuevamente, Jesús estaba bien claro de quién Él era. Nosotros estamos bien claros de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto, no tenemos que temer a que si se toman ventaja de nosotros, se aprovechan de nosotros o nos toman en menos o no nos respeten. Nosotros vamos a ser humildes y vamos a ser serviciales, porque lo que nos motiva a nosotros, lo que es nuestro motor impulsor, es nuestra identidad como hijos de Dios y llenos de ese amor de Dios en nuestras vidas. Como Jesús, que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y volvía al Padre. Él estaba bien claro de dónde Él venía y hacia dónde Él iba. Así, similarmente para nosotros, lo que nos motiva y lo que nos mueve es nuestra identidad en el Señor. Así que, finalmente, la humildad es una elección. La humildad es una elección. Nosotros a veces cometemos el error de querer mantener el control. Escogemos a quién vamos a servir, cómo, dónde y cuándo vamos a servir a la persona. Nosotros estamos en control. Pero el Señor nos llama a que nosotros nos desprendamos de ese control y sirvamos a todo el mundo por igual. ¿Sabe que entre las personas a quien Jesús le lavó los pies estaba Judas, el Iscariote, que lo iba a traicionar? ¿Usted estaría dispuesto a lavarle los pies? Si fuera el Señor, de todo le lavaríamos los pies al Señor Jesús, porque Él es digno. Pero piensen en las personas con las que no se llevan bien, o quizás aquellas personas con quienes tienen alguna enemistad, o alguna persona que le desee mal, te desee mal. ¿Estarías tú dispuesto a servir a esa persona, a lavarle los pies figurativamente? El Señor nos hace el llamado y el reto a que seamos humildes con todo el mundo, que nos desprendamos en humildad. Y finalmente, la humildad es el nuevo comienzo del reino de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Dice Juan 13:17, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si ponemos en práctica este ejercicio de la humildad. Y también es el marca del comienzo del reino en el mundo. Juan 13:34-35 dice, Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, así como yo los he amado. ¿Recuerdan el mandamiento? ¿Cuáles son los mandamientos principales? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros así como yo los he amado. ¿Y cómo fue que Jesús nos amó? Se quitó su manto y su toalla
le lavó los pies a todos los discípulos, se desprendió de toda su gloria para lavarle los pies a los discípulos, incluyendo lavarle los pies al que lo iba a traicionar. Así fue como el Señor nos amó y Él nos hace llamado a que nosotros amemos también, nos amemos los unos a los otros. Así que vamos a reflexionar en esta palabra, vamos a participar de la cena del Señor. Así que vamos a orar al Señor para luego pasar a la cena. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia, por tu palabra. Te pido que tú lo atesores en nuestras vidas y nuestros corazones y que nos ayude a ponerla por obra, Padre Santo. Te pido que tú toques cada corazón, que tú nos ayudes a ser humildes, que tú nos des corazón de siervo humilde, corazón de servicio, Señor, porque eso fue lo que tú quisiste que nosotros aprendiéramos. Abra nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje y las implicaciones de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús dijo que no iba a volver a comerle el pan ni beberle la copa hasta que Él lo comiera y bebiera en el reino de su Padre. Y Pablo nos dice que siempre que hacemos este acto estamos recordando y anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta su segunda venida, y estamos alegres y contentos y tenemos esa esperanza de que vamos a estar con Él en su gloria. Vamos a despedirnos a nuestros hogares y recibir la bendición pastoral, pero antes quiero invitar a las personas que si nos están visitando por primera vez, por favor en la salida preséntense al mostrador para intercambiar información, para que conocer más de ustedes. Si alguien tuviera necesidad de oración, pueden pasar al frente para orar por sus necesidades. Padre, te damos gracias por este servicio, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia. Te pedimos que tú nos acompañes, Señor, que tú acompañes a cada uno de estos hermanos, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes, que tú veles sus entradas y sus salidas, Padre Santo. Que podamos en el resto de la semana salir al mundo y testificar las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas. Que seamos tu luz, que seamos tu sal en la tierra. Ahora despide a tu pueblo en paz con la bendición de Dios el Padre, el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga. Pueden irse en paz.